Bien, entonces vamos a continuar con eh, el tema donde lo habíamos dejado. Y entonces ahorita lo que vamos a hablar es acerca de cómo el cuerpo da una respuesta inmune a la vacuna y en realidad ya responde a lo que nosotros hemos venido hablando durante el curso. Las vacunas en uso lo que van a hacer es inducir la formación de anticuerpos por linfocitos B y además células de memoria. Esa es la idea de la vacuna. Eh, Se necesitan varios tipos de anticuerpos que sean funcionales para poder responder adecuadamente, con una protección adecuada, ¿no? Entonces, que se generen varios tipos de anticuerpos funcionales. Obviamente, entonces, la parte principal de esta respuesta protectiva va a venir de la respuesta humoral y de los linfocitos B, aunque tienen que participar los linfocitos T, es decir, de alguna manera la vacuna tiene que inducir también a los linfocitos T, aunque ese papel exacto de los linfocitos T en la vacunación todavía es poco conocido. Bueno, aquí está ejemplificado para el caso entonces de una persona que se enfermara con el coronavirus, ¿verdad? Bueno, no, que se enfermara, no, que se vacunara contra el coronavirus, entonces va a exponer su célula a la proteína S, porque se trabajan estas vacunas con la proteína spike o espiga, la proteína S, y entonces eso va a tener que inducir a los linfocitos T de ayuda para que estos coactiven junto con los antígenos a las células B. Y de ahí se vayan a producir células plasmáticas que produzcan los anticuerpos y células de memoria. En una segunda exposición, digamos, porque la persona se enfrenta al virus ya de verdad, no a la vacuna, entonces las células de memoria van a montar rápidamente la respuesta contra el coronavirus. Así sería como funcionaría la vacuna. Entonces, si lo vemos acá, vean que el antígeno de la vacuna, ¿verdad? Va a llegar cuando la vacuna se mete intramuscularmente, ese antígeno va a llegar a las células dendríticas, lo mismo que el adyuvante de la vacuna, que como vimos el adyuvante de la vacuna por medio de, por ejemplo, vino a los receptores PRS, entonces eh, van a alertar a la célula dendrítica, la van a activar, ella va a tomar los antígenos, ¿no? Y va a procesarlos y a migrar. ¿A dónde va a migrar la célula dendrítica? Entonces al ganglio linfático. Y entonces allí esa célula dendrítica va a tener que activar a los linfocitos T. Lo mismo que el antígeno va a activar a las células B, a los linfocitos B. Los linfocitos B activados por el antígeno soluble y activados también, ese antígeno soluble viene de la vacuna, obviamente, y activados también por las células de ayuda, por los T-helpers, va a proliferar y va entonces a empezar a producir anticuerpos cuando algunas de esas células se transformen en células plasmáticas. Otras van a ser células de memoria de corto plazo y otras células de memoria de largo plazo. Las células de memoria de largo plazo, células de memoria de largo plazo, van a migrar del nodo hacia eh, la médula ósea. Entonces ahí van a haber nichos en la médula ósea y ahí pueden vivir mucho tiempo. Precisamente ese es uno de los problemas de la vacunación en los niños, que presenta problemas, tiene que ser reforzada, tiene que haber refuerzos porque los nichos para las células de memoria de vida larga no están tan accesibles en los niños como en los adultos, ¿no? Entonces, en términos generales, esta femina nos explica cómo es el mecanismo de función de ese, de un antígeno en una vacuna, ¿verdad? Entonces, vean que va a tener que pasar por medio de las células dendríticas. Esa es más o menos la respuesta a una vacuna en general, digamos. Eh, entonces, ese papel de los linfocitos T tiene que ser importante en el proceso, pero esos mecanismos no están bien definidos tampoco. Se conoce poco realmente todavía acerca del papel de los linfocitos T, y eso tal vez está en parte porque para estudiarlo, ¿verdad? Habría que tomarlo en el único lugar accesible para tomarlos es la sangre, y en la sangre no hay muchos, ¿verdad? Porque muchos linfocitos están como residentes en tejidos y entonces son de difícil acceso. No se sabía qué poblaciones exactamente habría que estudiar en una vacuna de linfocitos T para saber exactamente cuál fue la respuesta a la vacunación. Entonces todo eso ha dificultado un poco eso, pero sabemos que el papel tiene que ser muy importante. Ahora bien, las vacunas en general van a brindar protección por tres mecanismos, dos muy importantes, tal vez los dos más conocidos. Las vacunas van a generar anticuerpos, respuesta humoral, y las vacunas van
a generar células de memoria, respuesta celular. Entonces, son dos cosas importantísimas. Pero también hay un tercer mecanismo por el cual brindan protección las vacunas, que es el generar inmunidad de rebaño. Muchísimas vacunas lo que van a hacer es prevenir la enfermedad, limitar que el agente patógeno colonice a más personas, que haya personas infectadas, ¿verdad? Y tal vez incluso asintomáticas. Entonces va a lograr cortar la cadena de transmisión del patógeno. Y con eso se logra lo que se llama inmunidad de rebaño. Entonces tendríamos tres mecanismos de protección que dan las vacunas: la generación de anticuerpos, la generación de memoria y la inmunidad de rebaño. ¿Ok? Eh, Cuando hay inmunidad de rebaño, cada dosis que se aplica a una persona protege a más individuos que solo el individuo que se vacuna. Por eso es que es tan importante. Eh, la memoria inmune es suficiente para proteger al patógeno si el patógeno tiene un periodo de incubación largo. ¿Qué es un periodo de incubación? Es el tiempo que pasa desde que la persona se infecta con un agente patógeno hasta que se desarrollan los síntomas de enfermedad. Ese lapso de tiempo se llama el periodo de incubación. Entre más largo sea el periodo de incubación, más efectiva es la memoria inmune generada por la vacuna para proteger. Entre más corto es el periodo de incubación, eh, menos eficiente es la memoria. ¿Por qué? Porque no va a haber habido tiempo suficiente para generar un umbral de anticuerpos alto. Entonces, ¿de qué va a depender la protección que da una vacuna cuando uno se enfrenta al patógeno, ¿verdad? Contra el cual fue vacunado? Va a depender de la calidad de la respuesta a la memoria, del tiempo de incubación o preincubación del patógeno y del tipo de anticuerpos inducido por las células B de memoria. Entonces vemos, por ejemplo, aquí el caso, es el caso de la hepatitis B. En el caso de la hepatitis B, la memoria es suficiente como protección. ¿Por qué? Porque el periodo de incubación es relativamente largo. Entonces, digamos, aquí se vacuna la persona, genera un título de anticuerpos y ya, pasó el tiempo. Y digamos que aquí la persona se infectó con el virus de la hepatitis B. Como hay un periodo de incubación largo, eso da tiempo para que las células de memoria generen un título de anticuerpos bastante alto, bastante más alto del umbral de protección. Digamos que esta línea apuntada es el umbral de protección. Entonces, como hay ese periodo largo, se genera un buen título de anticuerpos. Entonces, ahí decimos que la respuesta de la memoria fue buena. ¿Cuándo no es suficiente o cuándo no es tan buena? Cuando hay un periodo de incubación muy corto. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de Haemophilus influenza. Digamos que la persona fue vacunada y se enferma con virus o con el patógeno que causa la influenza. Entonces, el periodo aquí es muy corto, porque es más agresivo entre la infección y el desarrollo del cuadro de síntomas. Entonces, no hay tiempo suficiente tal vez para que se levante rápido y se alcance y se sobrepase el umbral. Entonces, ahí tal vez la protección no es tan buena. Siempre hay protección. No es que no hay protección, sí hay protección, pero la protección no es tan buena. Entonces, eso también va a depender, como vemos, de la biología del patógeno, de su periodo de incubación. Hay algunas vacunas que son muy buenas porque generan títulos de anticuerpos que permanecen por arriba del umbral de protección durante años, casi que de por vida, muchos años o de por vida. Entonces, ese ejemplo lo vemos aquí con la fiebre amarilla. La persona se vacuna, rápidamente va a ir desarrollando sus anticuerpos y llega a un punto que tiene un título de anticuerpos muy alto, disminuye un poco, pero por muchos, muchos años, incluso de por vida, se mantienen por encima del umbral de protección. Entonces, estas protegen del problema. ¿Qué es una dosis de refuerzo o un booster? Es la repetición de la vacuna luego de la aplicación primaria o la aplicación original para aumentar la respuesta inmune. Por ejemplo, en estos casos estamos utilizando vacunas que requieren en su mayoría una dosis booster. Ya se están haciendo estudios de que sean 3 dosis, por ejemplo, en el caso de la vacuna de Pfizer. ¿No? Se va a depender de la vacuna y el patrón del cual estemos hablando. Ese tercer mecanismo que mencionamos que las vacunas protegen por generación de anticuerpos, por generación de células de memoria y por inmunidad de rebaño. La gran mayoría de las vacunas van a
a dar una protección de rebaño en el sentido de que corta, mientras las personas están inmunizadas, se corta la cadena de transmisión. Entonces, aunque queden personas que no se pueden vacunar porque tienen alguna situación, por ejemplo, la edad, o por ejemplo, una enfermedad inmunosupresiva que no les permite, que es peligroso vacunarse, son alérgicos y no se pueden vacunar. Entonces, estas personas van a estar siempre susceptibles. Pero entre más individuos estén vacunados, más se va a cortar la cadena de transmisión del agente patógeno. Y entonces, los individuos vacunados van a ser como una barrera para impedir que el virus le llegue a la persona susceptible. Y entonces, digamos, acá que todos estos estuvieran vacunados, entonces la persona está protegida y eso se llama inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces, si la mayoría de las personas están vacunadas y tienen anticuerpos al virus o al parásito o al patógeno, le va a costar más llegar a las personas que no están vacunadas. Y por eso es que hablamos de inmunidad de rebaño, como vemos acá. Los individuos vacunados no permiten que el virus pase, entonces actúan como una protección contra el avance de ese organismo, ¿verdad? Eh, como vemos en las figuritas estas. Entre más porcentaje de persona está vacunada, más difícil es para el patógeno escaparse del individuo enfermo y llegar a los individuos susceptibles que vemos aquí en color celeste. Ese es el tema de la inmunidad de rebaño. Para patógenos muy transmisibles se necesita más del 90% de la población inmunizada para que haya inmunidad de rebaño. Por ejemplo, en el caso del sarampión o de la pertusis, que son muy transmisibles. Para patógenos que son transmisibles, pero no tanto, son menos transmisibles, digamos de transmisibilidad moderada, del 85 por ahí alrededor de la población. Por ejemplo, para casos como difteria o polio, se necesita que estén vacunados para que haya inmunidad de rebaño. En el caso de enfermedades que varían de año a año, que son estacionales, como la influenza, eso va a depender. A veces un 40% de la población vacunada es suficiente, a veces se necesita hasta un 80% más. ¿Por qué? Porque en las enfermedades estacionales como la influenza hay varias cepas y puede cambiar la cepa de un año a otro. Entonces la efectividad de la vacuna puede variar porque tal vez se hizo con cepas que no eran las cepas predominantes. Entonces la protectividad de la vacuna no es tanta, entonces va a variar, ¿verdad? Con esas enfermedades variables. Prácticamente todas las vacunas se diseñan con la inmunidad de rebaño en mente, para que den inmunidad de rebaño. La vacuna del tétano no hay inmunidad de rebaño porque es una vacuna de toxoide y entonces las vacunas de toxoide no protegen contra la transmisión del patógeno. Entonces, si una persona entra en contacto con Clostridium, se enfermará. Entonces, esas no dan inmunidad de rebaño, pero las otras prácticamente se hacen pensando en inmunidad de rebaño. Factores que afectan la protección que da una vacuna: la edad, la dosis, el esquema de vacunación, el hecho de haber estado previamente infectado o no, ¿verdad? De haber tenido contacto con antígeno, el nivel de anticuerpos maternos en el caso de los niños, porque ellos nacen con anticuerpos de la madre que por varios tiempos les dan protección. Entonces, el nivel de anticuerpos que tengan los niños también afecta la protección. Entre los factores más tomados en cuenta en los programas de vacunación son la edad y el esquema de las aplicaciones, una dosis, dos dosis, cuando se pone la segunda dosis, qué sé yo. ¿Cuál es la dosis? Según la edad, la que determinan los estudios clínicos. Entonces, la dosis se determina en estudios clínicos, por eso es que a veces tardan tanto en decir cuál es la dosis que debe tener un adulto, cuál es la dosis que debe tener un niño, por ejemplo, cuál es la dosis que debe tener una persona mayor. Se sabe que algunas vacunas que se aplican intradérmicamente tienen mayor inmunogenicidad que la intramuscular, por ejemplo. A menores dosis, se necesitan menores dosis de intradérmica contramuscular para algunas vacunas. Todas esas cosas tienen que ir ensayando. Por eso es que se toma mucho tiempo. Y el hecho de que en los niños, ¿verdad? También no hay muchos, dijimos, nichos para las células de memoria. Entonces eso también, pues, hace que a veces las vacunas que se ponen durante el primer año de vida del niño tengan menor tiempo de protección, ¿verdad? Por ese asunto que ellos están desarrollando esos nichos. Aquí les apunté
Algunos puntos sobre temas y efectos secundarios, temas de seguridad y efectos secundarios, que sería bueno que lo leyeran, digamos, efectos secundarios comunes, dolor de cabeza, hinchazón, dolor en la zona de aplicación, un poco de temperatura o enrojecimiento en la zona de aplicación, fiebre general, malestar, pero son efectos secundarios comunes que se dan un día o 2 días después de la vacunación, después se quitan, y eso es lo que me está diciendo, es que la vacuna me está haciendo efecto, que el sistema inmune está reaccionando a ella, incluso hay infección, perdón, hay inflamación, hay dolor, cosillas así. Algunos efectos menos comunes son los salpullidos, las convulsiones febriles, eso es mucho menos común. También es muy raro la anafilaxis, que es cuando una persona es alérgica a alguno de los componentes de una vacuna, pero eso definitivamente es muy difícil de saber de antemano si una persona va a tener una reacción anafiláctica. Por eso con vacunas nuevas lo que se hace es pedirle a la persona que permanezca en el centro de salud donde está vacunándose para ver en unos 15 minutos si va a tener una reacción anafiláctica o no. Ya transcurrido 15 a 20 minutos, si la persona no ha tenido ninguna reacción, eh, ya se puede ir tranquilamente del vacunatorio. O sea, esto ocurre porque es imposible saber de antemano que una persona vaya a no tener alguna reacción alérgica grave ante algún componente, ¿verdad? Sobre todo si son vacunas nuevas como estas que tenemos actualmente. Hay a veces efectos muy, muy raros, ¿verdad? Que se dan ahí hay algunos efectos de 1 en 24.000 personas, pero pueden ser todavía mucho más raros, 1 en 100.000 personas, por ejemplo, como ese caso que se dio con las vacunas que causaban trombos. Eh, Algunas personas, por ejemplo, pueden tener púrpura trombocitopénica y hepática, que es la disminución de plaquetas, por ejemplo, después de una vacuna contra sarampión, pero eso es muy bajo, son efectos muy raros. Es mentira que las vacunas, como la del sarampión, la rubiola, la del coronavirus, causen autismo. Eso es una ridiculez inventada por los conspiranoicos, gente negacionista, gente eh, muchas veces con niveles de conocimiento muy pobres, que no saben nada de ciencia, que no investigan tampoco, que se dejan convencer por corrientes fanáticas, religiosas o qué sé yo, políticas. Nunca ha habido ninguna prueba de que se produzca autismo. En algún tiempo se habló del timerosal. El timerosal era un preservante que se le agregaba a muchas vacunas por mucho tiempo y dejó de aplicárselo, no porque nadie probara que el timerosal causaba autismo, pero sí porque para prevenir, para evitar un poco esa negación que mucha gente no quería vacunarse, pero vemos que increíblemente aún en pleno siglo XXI existen gentes así, ¿verdad? En cuanto al tema de la inmunodeficiencia y la vacunación, recordemos que en la población inmunodeficiente, sus sistemas inmunes están deprimidos o reprimidos, no funcionan bien, y entonces en ellos hay que evaluar muy bien, y hay riesgo con las vacunas vivas porque podrían, por ser estos pacientes inmunodeficientes, haber un riesgo de replicación descontrolada de una vacuna viva. Ese riesgo no existiría en una persona que no está inmunocomprometida. Ejemplos de vacunas vivas: la vacuna del sarampión, de la varicela, zóster, de la fiebre amarilla, ¿no? Entonces, hay el caso de que algunas veces se puede desarrollar para una misma enfermedad varios tipos de vacunas, ¿no?, para aplicarla dependiendo de la población. Desafíos de la vacunación: el acceso a la vacuna. Hay una gran disparidad de recursos económicos para comprar una vacuna, depende del país y del origen del mundo, de infraestructura hospitalaria para poder aplicar la vacuna, de personal de salud para poder aplicar la vacuna. Es decir, el acceso a la vacuna es uno de los desafíos más importantes en la ciencia de la inmunización. Otro desafío: el movimiento antivacunas. Información falsa, todo el mundo tiene acceso a las redes sociales, cualquiera puede opinar cualquier tontería. Entonces, este tipo de acceso que tiene la gente a expresarse en redes sociales y también en internet ha hecho que se difundan un montón de barbaridades, de informaciones falsas, de cosas completamente ridículas que mucha gente cree. Entonces, ese es otro gran desafío, el movimiento antivacunas y este tipo de gente. Los científicos no deben darle, y los médicos, importancia a estos conspiranoicos, sino lo que tienen que hacer es mejorar la manera de dar información, que la información le llegue a las personas y que las personas las puedan comprender para que vean cuál es la realidad de los asuntos. Eso es un gran desafío, ¿verdad?, que no se veía antes en esta era ACB debido
al gran acceso que la gente tiene indiscriminadamente a la expresión en redes sociales. La viabilidad comercial es otro reto. ¿Qué pasa? Cuando una enfermedad solo afecta a cierto grupo poblacional o a cierto número restringido de personas, no va a haber un mercado para desarrollar una vacuna y que después se puedan las empresas farmacológicas, que en realidad son negocios, bueno, y no pueden redituar, no pueden, no, ven que el mercado blanco no les va a devolver las ganancias, entonces no hay interés en desarrollar una vacuna, X o Y, por ejemplo, ese es el caso de las vacunas huérfanas. ¿Qué es una vacuna huérfana? Una vacuna que debería desarrollarse para una enfermedad rara o una enfermedad muy local, pero que como no va a ser interesante económicamente, pues nadie las quiere desarrollar. Eso es una vacuna huérfana. Ejemplos de vacunas huérfanas que ha habido y que hay todavía: ébola, cólera, fiebre del Valle del Rift. ¿Por qué? Porque afecta a ciertas poblaciones que, como no afectan a los países ricos, por A o por B situaciones, entonces no les interesa desarrollar. ¿Por qué la gente se interesó en desarrollar las vacunas contra el coronavirus? Porque salió de China y infectó a todo el mundo. Si se hubiera quedado en China, a Europa o a Estados Unidos, eso no le hubiera interesado. Lamentablemente eso es una realidad, porque la industria farmacéutica es una de las que más intereses económicos mueve en el mundo. Otro desafío, los desafíos inmunológicos, ¿no? Cuando hay patógenos muy variables, que contra ellos no se puede desarrollar vacunas, o hay vacunas que no son tan eficientes porque son tan variables que no solo pueden mutar de un organismo a otro, sino que dentro del mismo paciente podrían mutar. Entonces tenemos el caso de la hepatitis B, el caso del virus del SIDA, ¿verdad? Y otros casos no se conocen bien los antígenos que podrían ser los blancos, no hay conocimiento de la inmunidad a nivel de patógenos a nivel que afectan a nivel de las mucosas, o se desarrollan vacunas que solo han podido dar niveles muy bajos de protección, por ejemplo, las vacunas contra la malaria. Todos esos son desafíos de la industria farmacéutica y médica para el tema del desarrollo de vacunas. Vacunas estacionales que, por ejemplo, tienen eficiencias variables cada año, eso en parte se da por la forma de producción del virus, no solo el tipo de la cepa que anda rondando, que podría variar de un año a otro, entonces la vacuna tal vez se desarrolló no pensando en esa cepa particular, sino en otras, sino también porque se da algo que se llama adaptación al huevo, y es que, por ejemplo, para el caso del virus de la influenza, como en otros tipos de vacunas, el virus se cultiva en huevos, y entonces el virus se adapta al huevo. Vean que del virus inyectado al huevo, él se reproduce. Después de que se reproduce hay que deslizarlo, purificarlo, atenuarlo, y ya se fabrica la vacuna y ya está la vacuna de la influenza. Pero ¿qué pasa? Que si hay adecuación al huevo, esos virus empiezan a mutar ahí, se acostumbran a vivir en el huevo y entonces empiezan a hacerse diferentes a los virus que están circulando, aunque al inicio fueran iguales. Entonces, cuando ya se vacuna, se hace la vacuna, al final se fabrica, ya el virus no es, el virus en esa vacuna no representa bien al virus que está en circulación, entonces la vacuna no es tan efectiva o no es efectiva. Eso es otro desafío, la adaptación al medio de cultivo. Otros desafíos, hay cosas raras, por ejemplo, la vacuna contra la tuberculosis es una de las que son más antiguas, de las más viejas en uso, y es claro que tiene que mejorarse porque todavía la tuberculosis sigue siendo un problema en muchos países. La vacuna no hay, pese a ser de las más viejas, no ha llegado a controlar el problema. Entonces, ven, hay muchos desafíos. El desarrollo de vacunas nuevas de tipo bacteriano, de tipo celular, todos esos son desafíos a futuro. Novedades y desarrollos a futuro. Se necesitan desarrollar buenas vacunas contra los estreptococos de la meningitis infantil tipo B, el virus respiratorio sincitial, que es, por ejemplo, ustedes han visto que ha tenido cierto nivel de afectación, de impacto acá de incidencia en Costa Rica en los niños, que es también otra enfermedad bronquial, una causa de bronquitis. Vacunas contra el citomegalovirus, ¿verdad? Porque ese citomegalovirus puede causar, es una enfermedad congénita y puede causar problemas a largo plazo. Desarrollar vacunas contra bacterias que producen infecciones nosocomiales, es decir, en los hospitales, en los quirófanos, ¿verdad? Tan peligrosas porque afectan heridas, catéteres, y hay epidemias a nivel hospitalario. Entonces sería importante, una novedad y un desafío, desarrollar vacunas contra Staphylococcus aureus, contra Klebsiella, contra Pseudomonas aeruginosa y tantas otras, ¿verdad?, que causan este tipo de infecciones. Y así como desarrollar vacunas enfocadas en la población adulta mayor, que vaya a despertar ese sistema inmunológico en esa población que está en aumento y que conforme va creciendo en edad,
pues puede ver afectada la función inmune. Tecnologías en desarrollo para el futuro en el tema de la vacunación, vacunas de ácidos nucleicos, como vimos, que ya han hecho su entrada triunfal con las vacunas del RNA mensajero, las vacunas de vectores virales, ¿verdad? Como los adenovirus atenuados, vacunas de vector bacteriano, vacunas con células dendríticas, vacunas con linfocitos T, todas esas son desarrollos a futuro. En el caso de las vacunas basadas en células y bacterias, están en estado muy incipiente de desarrollo, pero ya hay algunas en desarrollo. Desarrollo nueva entrega de antígenos, por ejemplo, con microinyecciones, como las que vemos aquí, con liposomas, son vesículas lipídicas parecidas a la vesícula lipídica que tienen las vacunas de RNA actuales. Entrega de antígenos con partículas inorgánicas o con partículas poliméricas o con vesículas de membrana externa de bacterias gram negativas, como vemos, todos esos son desarrollos interesantes que se están llevando a cabo en este momento. Ya para concluir, entonces enfocar un poquito en el caso del SARS-CoV-2 y las vacunas contra el COVID-19. Recordemos que este coronavirus es un virus de genoma de RNA, su genoma está recubierto por proteínas de la nucleocápside, ¿no? Proteínas N, y luego tiene una membrana, hay proteínas N de membrana, proteínas E de la cubierta y la proteína S o spike, o que es como en forma, esto por eso le da al virus una forma de, estas prolongaciones de la proteína spike, espiga, le da al virus una forma como de corona, entonces por eso se llama coronavirus, no es que sea el único, hay coronavirus de otras enfermedades perversas que han afectado al ser humano, ¿no? Entonces, vean que el genoma es de RNA de cadena sencilla, single strand RNA, que tiene más o menos 30 kilobases de largo, y esta proteína espiga o spike se une a un receptor en las células de los pulmones, que es el receptor de la enzima convertasa de angiotensina 2. Entonces, esta proteína spike se une a este receptor celular, las células forman como prolongaciones y el virus entra a replicarse adentro de las células humanas respiratorias. Estas vacunas se han desarrollado de una manera súper acelerada en el contexto de la pandemia y han estado basadas en proveerle al cuerpo la proteína S, la proteína Spike, para generar anticuerpos neutralizantes. ¿Qué era un anticuerpo neutralizante? Aquel que iba a unirse al virus y lo bloqueaba para que este no pueda unirse a los receptores de la célula y no pueda entrar. Y entonces el virus pues se inactiva, desaparece. Bueno, entonces actualmente las vacunas que se han desarrollado hasta el momento para el coronavirus y COVID-19 están principalmente las vacunas de ARN mensajero, ¿verdad? En nanopartículas lipídicas y otras vacunas son de vector adenovírico y otras de virus entero inactivado. Hay una vacuna de su unidad que está en etapa de aprobación. Pues aquí vemos el virus y el virus llega al receptor de esta enzima convertasa de angiotensina 2 o AC2, se va a unir por medio de la proteína Spike y entonces el virus entra a la célula humana. Aquí vemos el virus ligado al receptor AC2 y aquí vemos un esquema básico de el genoma del virus, ¿verdad? Tenemos tiene un Open Reading Frame 1A y 1B, o sea, un marco de lectura abierta 1A y 1B, donde se encuentran los genes de varias de sus proteínas. Luego tenemos el gen para la proteína Spike, E, N y N. Entonces, esta secuencia es la que se ha utilizado para desarrollar las vacunas, ¿no? Recuerden que este virus, entonces, una vez que se une al receptor AC2, va a entrar a la célula humana, ¿no? Y ahí entonces va a haber que el RNA, que es un RNA más, ¿no? Va a ser transcrito y va a producir proteínas que son proteolizadas por proteasas humanas y van entonces a producir ahí unas 16 proteínas, ¿verdad? Y luego va a ocurrir que porciones subgenómicas y genómicas del virus van a ser transcritas, traducidas. Vean que la traducción de este RNA subgenómico va a ocurrir aquí a nivel del retículo endoplasmático rugoso o RER, y entonces ahí se van a producir las proteínas S, N y E.
en asociación con el ver. En cambio, la proteína de la nucleocápside se transcribe en el citoplasma y lo mismo que las copias del RNA genómico, ¿verdad? Porque del RNA más se van a generar RNA menos, ¿no? Que se van a transcribir, pero después hay que copiar el genoma del virus, ¿no? El RNA más, que después tiene que ser utilizado para unirse con todas estas proteínas que se están sintetizando aquí en la célula humana para volver a formar nuevas partículas virales. Entonces, ¿dónde ocurren estos procesos? Entre el retículo endoplásmico rugoso y el complejo de Golgi se forman una serie de vesículas, muchas de doble membrana, que se llama el compartimento intermedio retículo endoplásmico Golgi, o en sus siglas en inglés, ERGIC. Ahí en el ERGIC, entonces, estas proteínas que están aquí, estas vesículas del red, van a salir, estar en este compartimento y ahí se van a asociar con la proteína N producida en el citoplasma y con el RNA, las copias que se hayan hecho de RNA más del virus. Y entonces aquí, a nivel del ERGIC, se empieza a reestructurar el virus. Ahí participa, tiene que pasar por Golgi, cis Golgi, meso Golgi, stami Golgi. Y entonces salen vesículas de otros Golgi que llevan el virus por la vía exocítica. Entonces el virus llega a la superficie celular y sale. Ese es el ciclo biológico del SARS-CoV-2. Este virus que ya sale es infectivo, entonces se llama un virión. Ese es más o menos el ciclo, aquí lo tienen descrito, porque es importante que lo conozcan por el tema en boga en que estamos. Entonces aquí vemos en esta tablita las principales vacunas contra COVID-19 y sus características. La de Pfizer-BioNTech, que es de RNA mensajero, la de Moderna, que es de RNA mensajero, la alemana CureVac, que es de RNA mensajero. Vean que la AstraZeneca usa un vector de adenovirus, la de CanSino también, de China, la, por ejemplo, rusa, la malaya es de adenovirus, la Johnson Johnson es de adenovirus. Bueno, aquí están estas que se han desarrollado, sus nombres, ¿verdad? Farmacológicos, ¿verdad? Sus nombres de marca. Aquí se dice si algunas tienen mutaciones estabilizantes, es decir, para estabilizar la proteína para usar funciones. Las que vienen de RNA mensajero han involucrado mutaciones estabilizantes en ciertas proteínas ahí para darle estabilidad a la proteína Spike y no pierda su conformación. Prefusión, ¿verdad? Porque sea que la proteína Spike tiene una forma prefusión antes de unirse al receptor de AC2 y postfusión una vez que se une. Entonces, si se pone en conformación postfusión antes de tiempo, no es buena para generar anticuerpos neutralizantes. Entonces, esas mutaciones en las proteínas han hecho que esa vacuna sea estable, ¿verdad? Que esa proteína sea estable. Pues aquí vienen las que han tenido esa mutación, si es para proteína, si es para resistir al corte de furina, que es una proteasa que anda por ahí en la célula humana. ¿Cuál cepa ha utilizado? En que esta mayoría esta es la cepa original, pero ya hay algunas que han involucrado otras cepas o que han demostrado que son útiles para otras cepas, como la cepa delta, en el caso de Pfizer y de la de Moderna y AstraZeneca. Luego, si se producen por vector, van a utilizar una línea humana. Las que utilizan línea humana porque usan vector viral están acá. ¿No? La línea humana que utilizan. Y la dosis. Ven que en el caso de la Pfizer, que se usa mucho en el país, 30 miligramos, perdón, 30 microgramos de RNA, 2 veces. En el caso de la AstraZeneca, ¿dónde está? Aquí, 5 por 10 a la 10 vectores virales, partículas vectoriales virales, 2 veces. Bueno, entonces aquí la tablita está muy completa para aquellos que quieran, pues, averiguar sobre el tipo de vacuna de esta del coronavirus. En una célula infectada, cuando una persona sufre infección, vean que entonces las proteínas E, M se van a estar produciendo aquí, traduciendo a nivel del retículo endoplásmico rugoso, y después van a pasar al ERGIC, donde se ensamblan los viriones. La proteína N sería producida a nivel citoplasmático y aquí junto con
se une al RNA más copiado en la célula, entonces va a producir una ribonucleoproteína que se va a ensamblar aquí a nivel foráneo, va a pasar por Golgi hasta que se libera el virión común. Algunas de esas proteínas spike no se meten en los viriones de las células de las personas infectadas, sino que pasan a la membrana celular. Pero algunas, vean que aquí hay un corte en trans-Golgi, la proteasa furina rompe al spike en S1 y S2, porque las proteínas spike en realidad tienen un trímero, ¿verdad?, de S1. Vean que en una célula que está transfectada, es decir, una célula de una persona que ha sido vacunada, entonces se va a producir todo, pero solo para la proteína spike, ya no está todo lo demás, porque es la vacuna, tiene solo la secuencia para la proteína spike, no está la secuencia para N, para E, para M, ¿verdad? Obviamente no se va a producir el RNA viral, genómico viral, sino que aquí tenemos entonces que en el retículo endoplásmico se forma la proteína spike, pasa aquí al ERGIC, ¿verdad? Pasa por Golgi, entra Golgi, sufre un corte de furina y entonces ya tenemos la proteína madura. Puede ocurrir que una parte de esta proteína que se está produciendo acá se pierda la proteína S1, ¿verdad? O que alguna parte de esa proteína cambie con formación postfusión y entonces no es buena estimuladora, tiene que estar así. Esta es la que sirve para que pueda inducir la formación de anticuerpos neutralizantes y por eso es que se le han puesto, en este caso de las vacunas de RNA mensajero, mutaciones estabilizantes en las prolinas para que no se den cambios conformacionales. ¿Verdad? Entonces, si no hay estas mutaciones estabilizadoras, si no se les hubieran puesto, podría haber más pérdida de S1 o conversión a S2. Y entonces en ninguno de los dos casos pues son inmunogenéticas, ¿verdad? Por eso es que son tan importantes esas mutaciones estabilizadoras que se les han puesto. Si nosotros vemos aquí, aquí tenemos la proteína spike con sus trímeros S1. Vean que en este caso aquí hay un RBD en up, o sea, hacia arriba, acá, en posición de unión, un dominio de unión al receptor RBD. Aquí están todos down, plegados hacia abajo, aquí hay un up, aquí hay el esquema de uno de los monómeros, ¿verdad? Entonces vemos el dominio, tienen un dominio RBD, ¿verdad? En el extremo N-terminal, que lo tenemos aquí. Aquí tenemos las prolinas que se estabilizan. Aquí tenemos el péptido de fusión, ¿verdad? Y aquí tenemos que, esto es en estado prefusión antes de que la proteína se una al receptor. Si ya se une al receptor, ¿verdad?, cambia de conformación y se disocian las unidades S1. Entonces, la proteína necesita estar en estado de prefusión para que pueda generar inmunogenicidad, ¿verdad? Aquí vemos entonces en estado prefusión y en estado postfusión. Veámoslo aquí en esta figura. Entonces, esta es la membrana del hospedero, imaginémoslo. Este es el receptor. Aquí está la proteína spike. Sufre cambios proteicos para activarse y entonces cuando ya se fusiona, hay un cambio de conformación, ¿no? Se libera la S1 y hay un cambio de conformación. Entonces, una vacuna como la de Pfizer, de mRNA, ¿cómo la diseñaron? Vean que diseño más bonito y más inteligente. Está aquí. El genoma de RNA lo hicieron terminar, lo tiene en sus extremos, un extremo 5' y un extremo 3' que se llaman UTRs o regiones no transcritas ni traducidas, UTRs. Eso es para dar más estabilidad a la secuencia. Otra cambio para dar estabilidad ha sido que se cambiaron todos los codones, ¿verdad?, de uridina por codones de metilpseudouridina. ¿Por qué? Porque la uridina esos codones podrían ser inmunogenéticos en las células humanas, entonces podrían atacar a la secuencia de la vacuna, y no queremos eso. Entonces, al cambiarlos todas las uridinas por metilpseudouridina, se le da más estabilidad. Entonces, tanto los UTRs como estos cambios de metilpseudouridina hacen que
los codones estén optimizados y que la secuencia sea más estable. Y después esa secuencia se metió en un LNP, que es una nanolipopartícula o liponanopartícula, como quieran llamarla, que va a contener colesterol, fosfolípidos, lípidos catiónicos y va además a contener polietilenglicol. Eso es para darle mayor estabilidad a la nanopartícula y que pueda la vacuna funcionar y entregar correctamente el RNA para que entre a las células blanco y entonces empiecen a producir la proteína spike y la empiecen a presentar. Entonces la persona obtiene protección de la vacuna. Ese proteilenglicol es, o sea, en muy pocos casos podría causarle en algunas personas reacción alérgica, ¿verdad? Pero por lo demás el diseño de la vacuna es pues espectacular. Ya las otras que usan vector adenovírico, que viene de AstraZeneca, bueno, entonces aquí al adenovirus tiene dos secuencias que él necesita para replicarse, que son E1 y E2. Se le elimina E2 y la E1, la secuencia E1, es cambiada por el, la secuencia de la proteína Spike, de nuevo, la misma proteína. Entonces ese virus así modificado ya actúa nada más como un vector, pero él está inhabilitado para producir enfermedad o para reproducirse masivamente. Se tiene que cultivar en una línea celular y eso es otra de las complicaciones de utilizar vacunas que tienen vectores virales, que además hay que producirlas en una línea celular. En esa línea celular se integra el material genético del adenovirus, pero va a quedar con un elemento extracromosómico y esa es otra complejidad. Siendo elemento extracromosómico el genoma del vector viral transformado, tiene que transcribirse, ¿no? Entonces, para que lo logre, la célula, la línea celular está modificada, ingenierizada genéticamente para que tenga el gen E1 que le quitaron al adenovirus, que es necesario para que se ensamblen nuevas partículas virales. Entonces, la línea celular le presta ese material que se le quitó al virus para que el virus no se replique descontroladamente, para que nada más actúe como vector. Entonces, en el contexto de esa célula, ahí sí, como la célula le va a prestar en la secuencia E1, entonces se ensamblan nuevas partículas virales y cuando esas partículas ya están ahí adentro de la célula, hay que lisar la célula, hay que purificar el vector viral. Entonces, esa es una complicación que tienen pero es una tecnología muy interesante. También es más compleja, pero es funcional, ¿no? Bueno, entonces se hace desperdices y después del lidiado hay que purificar los vectores virales, entonces después fabricar las vacunas y administrarlos, ¿no? Eh, bien, y entonces esas serían más o menos las funciones. Ya cuando la vacuna se aplica, entonces el material genético del vector viral tiene que pasar al genoma de las células de la persona que recibió la vacuna para que puedan expresar ese gen spike, pueda transcribirse y entonces expresen en la membrana celular las proteínas spike y también que puedan generarse pues anticuerpos con todos los procesos que ya conocemos de este curso, se llega la respuesta inmediata a producir anticuerpos neutralizantes que sean la protección que da la vacuna. Igual puede haber necesidad o hay necesidad de mutaciones estabilizantes porque parte de la proteína podría cambiar a su conformación por fusión, que entonces no es inmunogénica. Y espero que entonces hayamos podido con esto comprender un poquito más acerca del fascinante tema de la vacunación y su importancia. Muchas gracias y nos vemos luego.